en nombre de nuestro director institucional, Sergio Puche Vázquez, nuestra directora asistencial, Romina Rubín, el equipo de comunicación, Jessy, Romy, y quienes componemos el área académica, Marcela Caferata, y quien les habla, le damos la bienvenida a esta 6ª conferencia gerontológica, agradeciendo la participación y acompañamiento constante. En el día de hoy me toca presentar, además de una excelente profesional con gran reconocimiento y trayectoria en el campo nacional e internacional, y una gran militante de la gerontología, creo que todos los que estamos en este espacio la conocen, pero mejor persona aún. ¿Sí? Todos hemos aprendido de ella en todos los ámbitos en el cual nos desempeñamos. El tema que nos convoca hoy es hablar de qué es lo que sucede al momento de tener que decidir de cuidar y ser cuidado, cuáles son aquellos desafíos y cuáles son actitudes. Mayor responsabilidad y, por qué no, un nuevo enfoque. En virtud de eso, nos va a acompañar la profesora Silvia Gascón. Silvia es profesora de Psicología y Magíster en Servicio de Bienestar Social para Personas Mayores de la Universidad de Alcalá, España. Es directora de la Maestría en Gestión de Servicios Gerontológicos de la Universidad de Salud de Buenos Aires, Argentina. Es directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la misma universidad. Es embajadora global de HealthPage International, de cuyo consejo directivo fue miembro durante 10 años. Durante el último año fue directora del proyecto Ciudades y Comunidades Amigables en la región andina. Es consultora permanente de la OPS en el marco del programa de Ciudades Amigables con las personas mayores. Ha realizado consultorías para la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, HealthPage International y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. También ha sido asesora a los gobiernos de Chile, Cuba, Perú y Costa Rica en temas de cuidados a la dependencia y ciudades amigables con las personas mayores. Además de todo lo que dije, es autora de diversas publicaciones y artículos, libros, revistas nacionales e internacionales. Silvia, antes de darte la palabra, quiero agradecer nuevamente a los participantes, y una vez que Silvia va a tener un espacio de 45 minutos, 1 hora de exposición, después va a haber unos 15 minutos de preguntas. Sí, como siempre decimos, es conveniente que en el chat pongan la palabra pregunta y ahí puedan esbozar y detallar la pregunta que quieren hacer. Ahora sí, Silvia, gracias por compartir este espacio con nosotros. Desmuteate, Silvia, perdón. Ahora sí. Bueno, hola. Gracias, Edgardo, gracias por la presentación. Gracias al Hogar Ledor Bador por la invitación, a Romina, a quien todos conocemos y reconocemos por su trabajo solidario, no solo en épocas de pandemia, que fue realmente impresionante, sino su compromiso durante toda la vida con el campo gerontológico, igual a Edgardo, igual tantas y tantos de los que hoy veo acá, y que la verdad es un gusto, un honor poder participar de este espacio. Primero quiero decirles que fue difícil encontrar el título, porque la propuesta venía más por el lado de las ciudades amigables, de los entornos amigables, que son súper importantes, y para mí, condición básica para envejecer bien, activo, para envejecer bien saludable, para envejecer bien en situación de dependencia también. Y ese fue un poco el nexo que quise hacer hoy, porque es algo que vengo pensando desde hace tiempo, con esta cuestión del envejecimiento activo versus, diría yo, envejecer con dependencia. A veces me suena a ganadores y perdedores. Y a veces me parece que muchas veces las personas en situación de dependencia son más felices y viven con más bienestar que aquellos que parecen los ganadores.
Entonces, es un tema que hace tiempo vengo pensando y repensando, y bueno, y esta conferencia me puso en la situación de poder compartir con ustedes algunos de estos pensamientos. No hay una investigación que esté respaldando lo que voy diciendo. Hay historias de vida que me acompañan y una historia personal que me ha decidido más todavía a enfocar este tema en este momento. Por eso, bueno, voy a empezar a compartir pantalla contando un poco el porqué de este título, ¿no? A ver, voy a, si le pongo completa. Un segundo. Ahí está. Ahora sí. Tardó un poquito, pero bueno. Ahí está, Silvia. Ahí está, perfecto. Bueno. ¿Qué título, no? ¿Qué título? La decisión de cuidar y de ser cuidados. Parece que no es una decisión que uno toma. Pero finalmente todos participamos de esta decisión. Y quizás pensaba yo, el tema de tener que decidir uno mismo si debe cuidar, si quiere cuidar, por cuánto tiempo quiere cuidar, a quién quiere cuidar, no es el eje de la cuestión. Y por otro lado, la otra decisión, ¿cuándo voy a aceptar ser cuidada? ¿Cuándo quiero ser cuidada y no me cuidan? ¿Cuándo no necesito ser cuidada y me cuidan? ¿Cómo y cuándo nos cuidamos? ¿Y entre quiénes? ¿Y en qué contexto? ¿Y en qué sociedad? Entonces todas estas cuestiones se me fueron desencadenando para poder presentar esto hoy. Es un tema, hablábamos hace un ratito con Edgardo, que yo empecé a trabajar hace mucho tiempo, allá por los años 90, con Cristina Lombardi, con Mónica Roqué. Lanzamos el primer programa nacional de cuidadores domiciliarios. Y en ese momento estaba el tema muy vigente de envejecer en casa, muy vigente y muy novedoso en ese momento. Envejecer en casa era como escapar del infierno tan temido que eran las residencias. Después esto cambió, y entonces, después de un tiempo, envejecer en casa empezó a ser casi como la opción más elegida, más decidida, más buscada por todos. Estoy un poco distraída porque mi marido acaba de entrar y está por ahí atrás. Y bueno, viviendo en casa. A ver si Germán me ayuda. Bueno, en los dos extremos de la vida es cuando se necesitan cuidados, ¿no? Necesitamos cuidados cuando nacemos, obviamente, es una perogrullada lo que estoy diciendo, y necesitamos cuidados sobre el final de la vida, cuando padecemos enfermedades crónicas, un alto porcentaje de las personas mayores las padecemos, y esas enfermedades crónicas suelen traer aparejadas dependencia, discapacidad, necesidad de cuidados. Pero obviamente que hay diferencias importantes entre cuidar a los niños y cuidar a las personas mayores. Es diferente la forma como se asume el rol del cuidado. Pero fíjense que en ninguno de los dos casos, las personas, los familiares que cuidan, se auto-llaman, se auto-perciben cuidadores. Yo no me siento la cuidadora de mi marido. Y sin embargo, lo cuido.
lo apoyo, lo acompaño, lo amo. Nunca me hubiera definido como cuidadora de mis hijos, siempre como la mamá de mis hijos. Y sin embargo, cuidaba, apoyaba, acompañaba. Perdón, cuido, acompaño, apoyo a mi marido, a mis hijos, a mis nietos, mis nietas. Diferencias y similitudes. El cuidado en la niñez es algo más visible, diría casi naturalizado. Las madres son vistas como cuidadoras innatas, sobre todo tiempo atrás. Ser mujer era casi sinónimo de ser madre. Era, en mi generación, salvo algunas excepciones, prácticamente no nos planteábamos la maternidad. La maternidad venía como el casamiento, como el cuidado, como el ser mujer. Y por supuesto que los varones estaban muy poco involucrados y prácticamente no existían estructuras de apoyo. Las primeras estructuras de apoyo, que le llamábamos guarderías en ese momento, miren qué nombre, prácticamente aparecieron allá por los años 60, cuando las mujeres de esa época irrumpimos en el mundo del trabajo, de la universidad, del teatro, de la vida, y entonces necesitábamos apoyo para dejar nuestros hijos y poder hacer nuestras actividades. Y ahí empezaron a aparecer las licencias, las asignaciones familiares, mucho más tarde lo que llamamos los centros de cuidado infantil, para sacarnos de encima ese nombre estigmatizador que era el de guardería. Guardar como un objeto, un niño. Pero miren, en ese momento pensamos también que era mejor que los chicos estuvieran en un centro de cuidados, compartiendo con otros, con ciertas garantías de cuidado, que solos en casa con alguien que los cuide. Y digo esto porque a lo largo de la charla nos vamos a replantear esta situación del cuidado en la casa, del cuidado en la residencia, del cuidado en el centro de día, las distintas instancias que hay de cuidado. De todas maneras hay algo que no ha cambiado. Siempre seguimos cuidando las mujeres. Miren, hay una reglamentación de la legislación argentina que creo que ahora se ha cambiado, que dice: se considera de provisión obligatoria por el empleador en tanto cuente entre su plantel con un número determinado de trabajadoras mujeres que tienen niños y niñas en esa edad. O sea, que había que tener una guardería, un centro de cuidado, etcétera, siempre y cuando hubiera mujeres que tenían hijos. No si había varones. Hoy, las chicas de los pañuelos verdes, están pidiendo licencia para los varones. Y están pidiendo licencias para los varones para lograr más equidad en los cuidados. Y están pidiendo elegir cuidar o no cuidar. Elegir ser madres o elegir ser padres o no. De todas maneras, en el mundo mucho se ha avanzado, pero las que seguimos cuidando, y en su gran mayoría, somos siempre las mujeres. Y las que nos ayudan a salir de la casa para poder trabajar, para poder estudiar, para poder ir a las marchas, son mujeres que se quedan en casa cuidando de los nuestros. Pero bueno, esta lucha de los pañuelos verdes yo la quiero reivindicar porque de alguna manera son hijas nuestras, son hijas de los años 60, que han podido construir una mesa interministerial de políticas de cuidado y que nos han dado un ejemplo de cómo trabajando juntas han logrado un proyecto de ley que desde hace mucho tiempo venimos planteando. Un sistema integral de políticas de cuidado para la Argentina, que por ahora sigue siendo un proyecto de ley. Y habrá que hacer mucho para que esa ley se convierta en realidad.
Pero además habrá que hacer mucho para que esa ley integral de cuidados llegue a las personas mayores. Y habrá que hacer mucho para que esto no implique una guerra jóvenes-viejos, y para que sea realmente una ley integral y que llegue a todas las edades. Pero bueno, estas chicas, las pibas, como les decimos, como les gusta decirse a ellas, han luchado por el derecho a decidir, han luchado en medio de la solidaridad o la sororidad, como decimos desde el campo feminista, sienten el orgullo de pertenecer a esos grupos y andan con sus pañuelos verdes felices. Han construido este nuevo concepto que no está mal escrito, de cuidadanía más que de ciudadanía, pensando en una sociedad del cuidado, y exigen a la política pública. Y me parece que esto es algo que nosotros tenemos que pensar también. Hace poco hablábamos con una colega acerca del tema de la economía plateada, ¿no? La Silver Economy, que está tan de moda ahora, y que con un poco de recelo y envidia decíamos, pero mirá, los economistas pusieron en la agenda pública algo que nosotros hace 40 años estamos planteando. Entonces, ¿no tendremos que repensar, que recalcular, como decíamos una vez con Edgardo, recalculando este tema de cómo planteamos los cuidados y por qué se nos hace tan difícil que la política pública de una buena vez conciba un sistema integral, integrado de cuidados que ayude a las familias, a las mujeres, a los hijos, a las esposas, a que las personas mayores dependientes vivan también una vejez digna. Los cuidados en la edad mayor se siguen planteando como un tema de índole familiar, que produce obviamente cambios en la dinámica y el rol de las familias, que produce tensiones de género, porque sabemos que quienes cuidamos son las mujeres, que produce muchas veces gastos que muchas veces son catastróficos, y que son las familias las que hoy en Argentina están enfrentando el gasto no presupuestado de cuidar a las personas mayores dependientes. Entonces, los cuidados es una cuestión social que afecta la esfera privada, pero que requiere respuestas de políticas públicas. Por eso yo quería enfocar el tema desde este concepto de la amigabilidad en la que estamos pensando y soñando con transformar las ciudades, las sociedades. Porque el concepto de amigabilidad, como vamos a ver enseguida, es un concepto amplio, es un concepto que incluye la salud, pero incluye el espacio público, pero incluye el transporte, incluye la comunicación. Y me parece que la primera cosa que el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, siempre lo tenemos en cuenta cuando hablamos de personas mayores, es la heterogeneidad. No es lo mismo, por supuesto, el envejecimiento para mí, que me he dedicado la vida a la docencia, en los últimos años a la investigación, a la gestión durante toda mi vida, que para una persona que ha trabajado en un frigorífico en medio del campo. Los determinantes sociales de la salud determinan la forma, el modo, cómo voy a vivir y cómo voy a morir. Entonces la heterogeneidad, hablar de cuidados y hablar de cuidadores, siempre tenemos que hacerlo con este cuidado del respeto a la heterogeneidad. También hay heterogeneidad de ámbitos de cuidado. Nosotros muchas veces asociamos el cuidado al cuidador. Y un sistema integral de cuidados va mucho más allá del cuidador. Incluso lo vamos a ver enseguida. A mi entender, va mucho más allá del vínculo de la persona que cuida con la persona que es cuidada. Hay una heterogeneidad de servicios para garantizar el cuidado.
Pensamos en el cuidado en familia, pero pensamos en los centros de día, pensamos en los clubes, pensamos en los centros de jubilados, pensamos en las residencias para mayores. Y también, por supuesto, todo el cuidado no se da en medio de la nada. El cuidado se da en un contexto social y político, con prioridades, con corporaciones, con intereses diferentes y con sujetos que pueden constituirse en sujetos de lucha. Hace mucho tiempo nosotros planteábamos la relación cuidados-cuidadores, y por supuesto que sigue siendo un tema fundamental. La relación entre quien provee cuidados y el que recibe cuidados. ¿Qué relación se establece entre ellos y qué aporta cada uno? Acá aparece todo el tema del conocimiento que tiene el que cuida, pero también la empatía que tiene el que cuida, el vínculo que se establece entre ambos. Pero este vínculo cuidador-cuidado siempre implica una relación de interdependencia, que tenemos siempre todos a lo largo de toda la vida. Todos dependemos en distintas etapas de la vida de otros. Pero también esta interdependencia implica una relación de poder y de desigualdad. Y esto es lo que quizá quiero cuestionar de este vínculo cuidador-cuidado. Qué difícil es romper esta relación de poder que viene equiparado a otra palabra, que es el control. Porque quizás esta capacidad de controlar, de autocontrolar, que quiere decir decidir sobre mi vida, es justamente lo que no queremos perder. Y por eso nos asusta el cuidado. Miren, en plena pandemia las personas mayores fuimos, ya saben, las que más cumplimos con el aislamiento, los que más nos cuidamos, los que más nos quejamos de que otros no se cuidaban. Seguimos todavía cuidándonos y con miedo, todavía. Porque todavía el virus no se fue. De paso aprovecho a decirlo y a recordarlo. Pero hubo un hecho que hizo que las voces de las personas mayores fueran escuchadas. ¿Y cuál fue ese hecho? Cuando una resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires exigía que las personas mayores para salir de su casa tuvieran que pedir autorización al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y no estoy cuestionando la medida del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este momento. Lo que estoy diciendo es qué es lo que afectó al punto que salieran a hacer escuchar sus voces. El control. Ya sabemos todas las teorías que vimos de Goffman, todo lo que estudiamos, todo lo que aprendimos de lo que implica el control. Pero en la relación cuidador-cuidado es donde quizás esto se expresa de la manera más brutal. Y en todas las dimensiones. En la dimensión material, que son las tareas de cuidar, cómo se ejerce el cuidado. Le pregunto qué ropa se quiere poner, qué comida quiere almorzar o cenar, a qué hora se quiere levantar. Le pregunto con quién quiere estar, qué quiere hacer, qué plan tiene para su vida. ¿Hoy qué hacemos? Y ojo, esto no estoy pensando en las residencias, estoy pensando en la persona que tiene una dependencia que vive en la casa. Y no estoy pensando en la cuidadora remunerada, estoy pensando también en el familiar que cuida. ¿Qué tipo de control ejercemos sobre las personas a las que cuidamos? ¿Y qué pasa con la dimensión emocional? Los afectos, las emociones, los sentimientos implicados en el cuidado. Y por supuesto la dimensión moral, un término que está bastante controvertido, ¿no? Porque es como el deber ser.
lo moral, a diferencia de la dimensión ética, ¿no? Que es el modo de ser, el modo como vivo, los valores que tengo. El deber ser es la responsabilidad que se adquiere quien se siente llamado a cuidar y cómo lo hace. Y yo esto lo replanteo todo el tiempo, ¿no? La obligación de cuidar ¿a quién? ¿A quién? ¿A mi marido? ¿Qué vínculo tengo yo con mi marido? ¿Qué vínculo he tenido yo con mis padres? ¿Padre presente? ¿Un padre golpeador? ¿Un padre ausente? Entonces, este tema de la obligación de cuidar es uno de los temas que tenemos que cambiar por la decisión de cuidar. Y de nuevo tomo el ejemplo de las pibas para esto. Por eso tomo esta frase de Carlos Gilligan que sostiene que el asunto no consiste en saber por qué y cómo se adquieren las capacidades de preocuparse por los demás y entrar en relación, sino saber por qué y cómo se pierden. Porque antes nadie se preguntaba si debía o no debía cuidar. La expectativa de vida no era la misma que ahora, los grados de dependencia no eran los mismos que ahora. Pero yo nunca escuché antes en mi familia estos temas. Ahora, ya desde chicos los jóvenes se plantean, ¿quién va a cuidar a mi vieja? ¿Cómo hemos perdido como sociedad esta motivación por cuidar, por amparar, por acompañar, por dejarnos cuidar, por ser más solidarios? E insisto, no es solo un tema del cuidado en las casas o en las residencias, es un tema de la representación social que la sociedad tiene de las personas mayores. Entonces, ¿a quiénes voy a cuidar? Y es un tema de la representación total, social que tenemos de las capacidades potenciales de las personas mayores y de las sanciones que se ponen en práctica para subrayar que ser anciano es estar en situación de precariedad. Entonces, como ya sos grande, no podés salir sin pedir permiso. No podés manejar tu dinero porque mejor te lo manejo yo. No podés manejar el auto porque ya estás viejo para eso. Este tema, este vínculo de control que se da entre quien cuida y quien es cuidado, que a veces está como amparado bajo la palabra del afecto, del cariño, tiene en realidad muchas veces atrás solamente esta necesidad de control, de ejercer el poder sobre aquel que ya no tiene tiempo. Y entonces pensaba, y lo comparto con ustedes, por primera vez me surgió esta palabra, ¿no? ¿No tendremos también como sociedad esta idea de lo que es el cuidadismo como una cosa, un estereotipo, algo que pienso que es horrible que alguien me cuide, que es horrible tener que cuidar a alguien, que es lo peor que nos puede pasar? Y que entonces, ¿qué siento? Siento pena, siento lástima, siento bronca, siento rabia. ¿Y entonces qué hago? Controlo, sanciono, expulso, dejo afuera. La misma imagen que nos sirve para explicar el edadismo, ¿no? Que supongo que acá todos saben de qué hablamos, pero por las dudas, el edadismo es justamente definir a una persona solamente en función de una variable que es la edad. Y en función de esa edad, tengo un estereotipo. Como es viejo, ya entonces es pobre, es discapacitado, no tiene sexo, no esto, no el otro, no, todos los no posibles. Y que siento, eso me hace también tener prejuicios sobre lo que son las personas mayores.
Y cuando estos estereotipos son negativos y los prejuicios son negativos, lo que viene atrás es la discriminación. Si no sirven, si ya no pueden aportar, si no tienen nada para dar, si encima están dependientes, ¿para qué voy a invertir en ellos? Tiempo, dinero, políticas, los dejo afuera. Entonces, me parece que con la palabra cuidado hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado con el cuidado. Tené cuidado, me dicen mis hijos a veces, ¿no? Tené cuidado si vas a Buenos Aires. Tené cuidado si vas a volver tarde. Tené cuidado si... Viene de afuera. Es como ese tema de la cuido, lo cuido. Ese tema que vuelve a ser control. Aún con afecto, control. Seguridad en el peor sentido de la imagen que tenemos de lo que es la seguridad. Entonces, cuidado con ese cuidado. Por eso a mí me gusta más la palabra apoyo. Me han escuchado varias veces, me han escuchado discutir incluso en relación a este término. Me gusta más la palabra apoyo porque apoyo pone el centro en la persona, no en quien cuida. Y bueno, ayer estaba escuchando y leyendo una filósofa que decía, hablando de este tema del control y del cuidado, que lo que se opone al control no es el descontrol. Si yo no necesito controlar, es porque confío. Si yo estoy dando clase y mis alumnos hacen un trabajo en grupo, y yo me puedo ir afuera a charlar con otro profesor, es porque confío en que van a seguir trabajando. Confiar significa pensar que todos pueden hacer algo, aún aquellos que estén en dependencia. Que ese algo no es un objetivo que me pongo yo, que mañana camine 3 cuadras. Es un recorrido que hacemos juntos, es un trayecto, es un proyecto de vida a veces, que nos hace decir, vamos por acá. Siempre es un camino, con subidas y bajadas. Hay veces que estamos en la cima y hay veces que estamos bien abajo. Pero es basado en la confianza, no en el control. Por eso me gusta pensar el cuidado de una manera que vaya mucho más allá del individualismo. Yo creo que el individualismo es como una de las características de este siglo, ¿no? Que nos ha llevado a donde nos ha llevado y que genera relaciones que justamente van en contra de todo lo que nosotros pensamos del cuidado. A mí me gustaría pensar el cuidado como un asunto de todos, no como un asunto del que cuida y el que es cuidado. A mí cuando me llama alguien, Claudia, que la veo por ahí, Molina, que se dedica tanto a esto, y me dice, ¿cómo estás? ¿No? Yo siento que me está cuidando. De una manera horizontal, no está controlando. No está preguntando qué estás haciendo, cuántas horas estás durmiendo, cómo estás con tu marido. Está apoyando, está acompañando. El cuidado es un asunto de todos. Es un asunto del que cuida, es un asunto de los vecinos, es un asunto de los profesionales, es un asunto de los colegas, es un asunto de quienes definen las políticas públicas, es un asunto que tiene que ver de nuevo con tener confianza en que el otro puede y en que tenemos que darle todos los apoyos necesarios para que cada día pueda un poco más.
Por eso es tan difícil. Porque estamos hablando de personas que no curan, que cuidan. Y qué bárbaro, ¿no? La palabra cura, cura. Cura le decimos al párroco de la iglesia también, que cura el alma. Para los que creen. Y bueno, es también una manera de curar y de atender. Pero es una manera de conectar con el otro. Es una manera de saber que solos no podemos. Es una manera de decir que, como decimos, que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Y nadie cuida en una sociedad en la que no nos cuidamos entre todos. Entonces es muy difícil con salarios tan bajos, con tanta desvalorización, con tanta medicalización, con tantas guerras imposibles de creer, con tanta grieta, pensar que el vínculo cuidador-cuidado va a ser maravilloso. Tenemos que pensar que el vínculo tiene que ser con otros también. Conectar con el otro, tener disponibilidad y sobre todo tener la decisión y la voluntad de cuidar. Miren, acá me vino esto, justo hablé del cura y me metí ayer a buscar un poco en la etimología del cuidado, de dónde viene esto del cuidado, ¿no? Y encontré que en la Biblia el cuidado está concebido como poner diligencia y atención. Y entonces pensé, claro, es la atención. Entonces, esto de los sociosanitarios, es la atención, será la atención médica, pero no. Después me di cuenta que es la atención como prestar atención. Es lo que uno hace cuando está cuidando en serio y no está controlando. Está prestando atención, a ver cómo le va en la escuela, a ver cómo le fue con el primer novio, a ver cómo le va ahora que no me entendió tan bien, a ver cómo le va ahora en esta etapa de la vida. Prestar atención. Para mí ese es el verdadero significado del cuidado. El cuidado como estar atentos. Lo importante no es que algún gesto o una atención sea profesional, aunque por supuesto que el conocimiento y el sentimiento van de la mano para poder prestar atención bien. Pero lo importante no es eso, sino es que alguien haya pensado en hacer lo que necesita el otro. Prestarle atención. Está buscando la servilleta y no la encuentra. Se confundió el vaso. No puede levantar el brazo para llenarse su vaso de agua o la jarra porque es pesada. O no hace nada porque no tiene ganas. Y es más que nada eso el cuidado, ¿no? Prestar atención, estar atento. Esa atención que implica estar conectado con el otro, estar conectado con la persona, centrado en la persona, no en el servicio, no en lo que yo voy a dar, sino en lo que él o ella necesita, prefiere, desea, en el que provee cuidados, que también ofrece muchas veces cuidados. Entonces esta decisión de cuidar, creo que ya voy más o menos, y me falta una parte, implica primero un autorreconocimiento. Estamos participando, muchos de ustedes estarán en un foro de cuidados y nos pasamos días y tardes y horas hablando de cómo le llamábamos a los cuidadores familiares. Y yo era una de las que decía esto. Los familiares cuidadores, las personas que cuidan, no se van a identificar con un llamado a los familiares cuidadores, a los cuidadores familiares. No tenemos ni nombre. No tenemos ni nombre para ponerles a las personas que cada día acompañan
prestan atención, horas de atención a esas personas que necesitan apoyo. La decisión de cuidar requiere voluntad, requiere acuerdos intrafamiliares, requiere complementación con servicios formales, requiere reconocimiento y apoyo al familiar, pero requiere además una sociedad que no estigmatice al cuidado. Por eso insisto, ojo con el cuidadismo, ojo con estigmatizar el cuidado. A las cuidadoras que no vienen, que faltan, que nos quitan cosas, que nos falta algo, que no cumplen. Ojo con estigmatizar. Ojo con estigmatizar al familiar o a la familiar que cuida, que no está todo el día encerrada, sola, aislada, que busca apoyos, que tiene resiliencia, que sale adelante, que ama a la persona que cuida, que acompaña. Ojo con estigmatizar. Por eso Bauden habla del ecosistema del cuidado, que me parece que es un término que tenemos que empezar a indagar y a estudiar y a desarrollar más. Es una perspectiva de cuidado de las relaciones entre unos y otros, que reconozca la conexión imperativa entre el bienestar de los ciudadanos y la calidad de sus relaciones sociales. ¿Qué calidad de cuidado? ¿Qué calidad de prestar atención? ¿Qué ganas tengo de hacerlo? Para decirlo fácil. Y bueno, como siempre decimos, no alcanza con hacer más de lo mismo. No alcanza con seguir haciendo los mismos cursos de capacitación. No alcanza con armar servicios de cuidado que nadie gerencia, nadie controla, nadie evalúa. No alcanza con ponerle cortinas más lindas a las residencias. Hay que hacer un cambio de fondo. Los cuidados, insisto, no se realizan en el vacío. Se realizan en un contexto sociopolítico y en un entorno. Hay que hacer una revolución. La revolución del cuidado. Hay que cambiar las formas a las que estamos acostumbrados. Hay que mirar con nuevos lentes, con nuevos ojos, dirían las que no usan lentes, y salir de la mirada individualista para reconocer que somos seres humanos entramados y que cuidar y ser cuidado es parte de la vida. Que sin apoyos no seguimos adelante. Y justo me llegó una nueva resolución que están trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social en España. Me lo mandó nuestro querido amigo Miguel Ángel Vázquez. Y plantearon estos como pilares, ¿no? Como un marco de referencia, que se parece mucho al de Ciudades Amigables, que no sé si me quedó atrás y me olvidé de sacarlo, pero la saco si quedó. Y es esto, dignidad. ¿Qué palabra? Dignidad. Para algunos significa mucho, mucha historia esta palabra, ¿no? Dignidad. Respeto. Ojo, esto se construye cada día. De los dos lados, ¿sí? Estoy pensando en quien cuida y estoy pensando en quien es cuidado, pero también en quien cuida, ¿eh? Ojo con el respeto, con el trato, con el prestarle atención a quien cuida. Participación, control y elecciones. Para mí ese es el eje. Si yo tuviera que decir algo, y en este momento particular de mi vida, diría esto. Siempre un poco como chiste decía, cuando elija una residencia voy a elegir una que no me levanten a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana para desayunar. Y sin darme cuenta, estaba diciendo esto que estoy diciendo ahora. Quiero seguir controlando mi vida. Quiero seguir controlando mis decisiones. No quiero que alguien me diga, estás mal acostumbrada. No quiero que nadie me diga, estas no son horas. Esta es una institución. Porque también la familia es una institución. Y sin embargo, nos permitimos dormir un rato más, ¿no? Cuando podemos.
¿Quién no le gusta? A todos. Entonces, esta decisión de ser cuidado, esta aceptación de ser cuidado, tiene que ver con que sea algo personal y algo de mucha proximidad. Por eso hablo de cuidar entre todos. Por eso pienso un cuidado inserto en la comunidad. Conexiones comunitarias. ¿Qué es lo que más miedo nos da de dejar la casa? ¿Con quién voy a estar? ¿Quiénes van a ser mis próximos? ¿Quién va a estar en la habitación de al lado o en mi misma habitación? ¿Qué es lo que más miedo me da cuando entra alguien a apoyar, a acompañar, a cuidar a mi casa? ¿Quién es ese próximo? Ese con quien estoy al lado. Por eso vinculo y le doy la razón a Edgardo de que había que incluir este tema dentro de los entornos amigables. Porque para que esto sea posible, para que esta relación de proximidad siga siendo, y la persona que está con dependencia pueda salir y caminar media cuadra, pueda recibir una residencia a los chicos del jardín, pueda ser una residencia de puertas abiertas, necesita ser amigable, que es mucho más que la calidad de atención médica, que es fundamental, que es mucho más que los ambientes lindos y agradables. Es amigable porque ayuda a las personas a mantener su independencia por el mayor tiempo posible. Y sobre todo, respetan su autonomía. La autonomía es la capacidad de decidir sobre mi vida. Es distinto a la dependencia. Y por supuesto, proporcionan asistencia, protección y respetan la dignidad de las personas mayores. Rapidito, porque como se enmarca en este proyecto de ciudades amigables, les cuento que el proyecto de ciudades amigables es un entorno, una ciudad amigable es un entorno urbano integrador y accesible. Creo que no está Eduardo Esmunich, pero si estuviera, seguro que va a levantar la mano. Aviso, es importante que sea accesible, pero puede ser accesible y no integrador. Puede ser accesible y no amigable. Puede haber rampas para llegar al banco, pero cuando te atiende el señor del banco y te manda a la página web a buscar a completar la planilla. Entonces, las ciudades amigables, las comunidades amigables, las residencias para mayores, los hogares amigables, tienen que tener en cuenta todos estos tópicos. ¿Cómo es el espacio público? Mucho verde, me decía Edgardo, queremos mucho verde. Sí, la gente mayor, en todos los estudios que realizamos, valorizan los espacios verdes. Valorizamos salir un ratito al sol, aunque haga frío. El transporte. ¿Tengo accesibilidad? ¿Tengo posibilidad? ¿Me vienen a buscar mis hijos? ¿Tienen un auto adecuado? Las viviendas, y acá cuando hablamos de vivienda, hablamos de viviendas colectivas y viviendas individuales. Y acá sí, son accesibles, son agradables. El clima, el confort. La participación social. Y esto es en la casa, repito, en el centro de día, en las residencias, porque a veces todas estas cuestiones se restringen a las residencias. Y estas mismas limitaciones, este mismo control, este mismo deshabilitar al sujeto como sujeto, ocurre dentro de las casas. Ocurre en las mejores familias, diría mi mamá. Entonces, la participación, el respeto, la participación cívica, la comunicación, el saber qué va a pasar mañana, qué comida voy a comer, quién va a entrar a mi casa a ayudarle a mi marido a hacer kinesiología, o quién va a entrar a mi habitación a qué hora, la información, todo esto
da cuenta de un cuidado amigable. Sin embargo, no es fácil construir entornos amigables que ayuden a envejecer bien y a cuidar y ser cuidados bien. Por eso inventamos ese programa que se llama Cuida Bien. Porque no se trata de cuidar, se trata de cuidar bien. Más vale de acompañar. Entonces, estos entornos amigables con las personas mayores promueven el derecho a envejecer en la ciudad, en una casa digna, en un barrio con servicios adecuados, con acceso a equipamientos y servicios cercanos. Propician que las personas mayores sean respetadas en los espacios libres, incluidas, valoradas y contribuyendo a sus comunidades, para que nadie quede atrás, en razón de su edad ni de ningún otro rasgo o identidad. Para que el lugar para envejecer en situación de dependencia cumpla con todos estos requisitos. Leí también, porque como les conté, no era fácil encadenar ciudades con cuidados, con poder, con control, con decisiones. Una investigación canadiense concluye que los ancianos institucionalizados están objetivamente más deteriorados, pero poseen una visión de sí mismos más positiva, de su estado de bienestar. Increíble, ¿no? Para seguir estudiando. Ustedes hay que analizar, ¿no? La visión de bienestar, de salud, etc. Lo concreto es que en Canadá, y no creo que el Ledor se diferencie mucho de las instituciones que tanto admiramos de los países europeos, en Canadá vivir en una institución mejora la percepción que el anciano tiene de su estado de salud. Yo le quería poner de título a esta charla, ¿y si nos amigamos con las residencias? ¿Y si nos amigamos con los cuidados? ¿Y si nos amigamos porque, a ver, un alto porcentaje de nosotros no va a morir como todos queremos? La muerte del pajarito, lo llama Alexandre Calache, ¿no? ¡Pum! Y me morí. No, la mayoría de nosotros va a vivir muchos años con dependencia. Entonces empecemos a amigarnos, empecemos a armar un movimiento que apoye, que ayude a estar atentos, a estar presentes, a apoyar, a cuidar, a acompañar. Inventemos un nombre para que podamos envejecer con dignidad y vivir tranquilos desde ahora. La verdad que las políticas públicas hoy en Argentina y en toda Latinoamérica ofrecen escasos servicios de cuidados y otras modalidades de atención. Hay insuficientes estándares de calidad y ausencias de mecanismos claros de evaluación y control. Y hay además una invisibilización de la tarea del cuidador. Entonces, este sistema integral de cuidados del que hablábamos antes, tiene que ver con esta escalerita, ¿no? Que obviamente a medida que aumenta el nivel de dependencia va a ser mayor y más compleja la atención que necesitamos, y quizás más cara. Pero tiene que estar integrado. Tiene que estar integrado, el sistema tiene que estar integrado. No pueden ser las personas las que vayan buscando de un lugar al otro. Mi mamá mejoró, entonces ahora vuelve a casa, pero mañana se cayó y tengo que ir a buscar de nuevo una residencia o un centro de día o un lugar donde pueda estar, y después de nuevo está bien, y entonces el sistema tiene que estar integrado. Para poder ejercer el derecho a cuidar, a cuidarse y al autocuidado, que es otro tema importantísimo que hoy no nos da el tiempo para desarrollar. Lo importante es entender que somos seres interdependientes, que tenemos derecho a cuidar y ser cuidadas, y cuidados.
pero que debemos sobre todo aprender a autocuidarnos. Y para eso tenemos que construir, reconstruir solidaridad comunitaria, tomar el control de nuestras vidas, empezar a pensar desde ahora cómo, con quién, a dónde quiero envejecer, y volver a elegir, y volver a decidir. Y que cuidar y cuidarnos sea la norma que quede para siempre. Que no sea el cuidado de la pandemia, que sea el cuidado del caminar con otros por la calle, de cuidarnos entre todos, de armar movimientos que nos ayuden a exigir el derecho a cuidar y a ser cuidados. Hacia un pacto social por el apoyo a las personas mayores dependientes, con un claro marco de valores, con acuerdos entre todos, porque este es un tema de todos, de las universidades, de los hospitales, de los servicios de atención, de los servicios de cuidado, de las familias. Requiere decisión política, requiere mucha participación. Ojalá seamos capaces de armar un movimiento como el de las pibas, y requiere recursos financieros. Pero lo importante es entender que todos dependemos de otro en algún momento de la vida. Que la dependencia es un riesgo posible a medida que la edad avanza. Y es una necesidad que aumenta con la longevidad. Y de la cual surge un nuevo derecho. El derecho al cuidado. Cada persona mayor puede vivirse como un fracaso si no cuenta con los apoyos necesarios para envejecer con dignidad, para acceder a servicios de salud, para poder circular por las calles, tomar un transporte público, o si debe vivir en una residencia en la que no se respeten sus derechos, su dignidad, si no puede decidir sobre su vida y que sus derechos sean respetados. Finalizo con la fábula de Modi y después me voy a tomar un minutito nada más para leer un poema muy cortito. Un pájaro hembra vuela en busca de comida, llevando en la espalda a una cría suya, a la cual le pregunta: cuando sea vieja y débil, ¿me llevarás sobre tu espalda como yo te llevo ahora? Y la cría le responde: ay no, madre, llevaré a mi propia cría, como ahora lo haces tú. A prepararnos para cuidar y ser cuidados. Y para terminar, decirles que no hay nada más potente que una idea que les llegó la hora. Y esa idea es la sociedad del cuidado. Es una sociedad en la cual todos y todas nos acompañamos en esta maravillosa tarea, estar atentos. Busquémosle la palabra, pero me gusta prestar atención al otro, a la otra. Y voy a terminar con un homenaje a mi marido, Luis Pasos, compañero de muchos años, artista plástico, una maravilla de persona, que se pescó un Parkinson hace 25 años. Y que cuando el médico se lo dijo, salimos, subimos al auto, se puso a llorar y me dijo: siempre supe que me iba a morir, pero nunca pensé que iba a vivir muchos años enfermo. Y entonces, al poco tiempo, escribió esta poesía que hoy voy a compartir con ustedes. Se llama El mal de Parkinson. Le pedí permiso. El mal de Parkinson no me robará la esperanza. No me impedirá amar y ser amado. No me condenará al aislamiento. No me hará llorar en la oscuridad. No me obligará a gritar que la vida es injusta. No me someterá al insomnio por temor a las pesadillas. No anulará mi voluntad de vivir, porque mi vida me pertenece. No me engañará haciéndome creer que morir es el fin de todos mis sufrimientos. No me quitará el futuro.
el mal de Parkinson no me vencerá, porque mi espíritu es una fortaleza inexpugnable. Vamos con esa fortaleza. Vamos a cuidarnos entre todos desde ahora. Gracias. Silvia, querida, qué roca me tiraste, te juro. ¿Cómo se sigue, no? ¿Cómo se sigue sin emocionarse? Mira, varias cosas antes de pasar a las preguntas que me gusta rescatar, más allá de todo lo que dije de tu persona, del recorrido gerontológico que tenés a nivel nacional, internacional, de que creo que todos los que estamos acá te súper conocemos, de lo defensora de los derechos, de la amplitud que tenés de conceptos, de la cintura para manejar temas, los que conocés y quizás los que no conocés tanto. Vos dijiste algo que es muy real, y quizás las 100 personas que están en este momento escuchando la charla dijeron, bueno, ¿participo o no participo de esta charla? Total, de cuidados hablan todos. Yo creo que esta charla fue distinta. Esta charla lo culminaste de la misma manera que lo empezaste. Quizás el público que te está escuchando, y hago mención a esto porque vos lo terminás de aclarar, la situación que estás viviendo en lo personal. Creo que esta charla fue distinta. Creo que esta charla, recién le comentaba por chat privado a la chica del grupo que fue hecha desde las entrañas, uno lo lee, desde lo vivencial, desde la experiencia. Entonces, varias cuestiones para pensar, ¿no? ¿Cuántas veces al momento de pensar en los apoyos, y hablemos de apoyo y no de cuidado, nos pusimos en los zapatos de esa persona que tenemos que cuidar? O quizás nos ponemos a pensar cuando nos toca a nosotros. Otras palabras que dijiste en esto de, una vez lo charlamos, ¿no? De recalcular, de repensar, de reflexionar, de construir y de reconstruir vínculos, lazos, ¿sí? En una sociedad quizá que está muy desmembrada en cuanto a principios, en cuanto a valores. Y mientras vos hablabas también, hacía referencia a aquel documento de hace 20 años de la Asamblea Mundial Internacional que fue en Madrid, ¿no? Y en ese momento esa asamblea, en uno de los apartados, hablaba de la importancia de vivir en casa, de seguir viviendo en casa. Y esa importancia de seguir viviendo en casa es que esa persona pueda seguir disfrutando de su hogar, de su barrio, de sus cosas cotidianas, ¿no? de los negocios donde era habitué. Y así necesite ingresar en una residencia de larga estadía, también tenía derecho a seguir viviendo como en casa. Te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Me remito a este presente. Y este presente me dice, y quizás me lleva a cuestionarme, ¿no? ¿Están dadas las condiciones para seguir viviendo de esa forma? Pasaron 20 años, ¿no? Vos dijiste que esto era un asunto de todos. Acá nadie se salva. Ahora, ¿cuántas veces nos pusimos en los zapatos del otro? ¿Sí? Hablaste también de ciudades amigables. Digo, el barrio es amigable. Las residencias son amigables. El métier de esta charla inicial fue, hablemos de los espacios verdes, de los entornos saludables, y terminamos en esta hermosa charla que nos sirve, nos sensibiliza y nos lleva a reflexionar. Entonces, me parece que es el momento de sentarnos todos juntos, más allá de ideología, más allá de las disciplinas, y dejar los egos de lado y empezar a construir como bien los dijiste. Así que te quiero felicitar, me hiciste emocionar y hice mucha fuerza para no llorar, pero bueno, nada, la verdad que lo viví como si estuviese escuchando a mi vieja y que la persona fuese mi viejo. Entonces, nada, imposible no emocionarse. Ahora sí quiero pasar a las preguntas. Si vos pensás que... ¿Me estás escuchando, Silvi? Sí, sí. Ah, porque me fui de... No, te agradecí muchísimo las palabras No. y voy a repetir algo que repito siempre, que es una frase, disculpen, pero
el que no le gusta mucho, espero que sean pocos, es una frase de Eva Perón que dice que la mirada del corazón alarga la mirada de la inteligencia. Entonces, muchas veces cuando hablo, sé que pongo corazón, y muchas veces recibo comentarios de este tipo, ¿no? Muy emotivo, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso. Y yo digo, ¿habrán aprendido con el corazón algo nuevo? Porque a veces cuando uno se emociona, le parece que es la emoción. Cuando te emociona es porque atraviesa a la persona totalmente, cuerpo y alma. Bueno, tengo algunas preguntas para hacerte que han surgido. Si vos crees que los cuidados en este caso de larga duración, responden a la realidad epidemiológica nuestra, ¿no? ¿A la realidad qué, perdón? A la realidad epidemiológica. Sí, sin duda, sin duda. Ustedes saben que entre los dos últimos censos, el porcentaje que más aumentó es el de las personas mayores de 75 años, que se duplicó. Y todos los estudios investigadores afirman que la proporción, la cantidad, el aumento de las personas mayores de 80 años de por sí solo obligan a desarrollar sistemas integrales de larga duración. No hace falta leerla en Cabián ni esperar los resultados del próximo censo. Sabemos que cada vez todavía son más personas mayores, somos más personas mayores de 75 años, y que la edad es una cosa maravillosa, pero que también trae y suele traer aparejadas enfermedades crónicas que producen dependencia. Entonces, es el momento ahora. Es el momento ahora. Y ustedes lo vean, porque estas cosas, cuando empiezan a pasar en las familias, ¿no? Que cada uno de mis alumnos empieza a necesitar algo para su amiga, para su mamá, es porque el tema está. Pero la sola presencia no tengo el número en este momento, de la cantidad de personas mayores de 80 años, mayores de 90, mayores de 100, indica la necesidad de que ya existan sistemas de largo plazo para personas con dependencia. Perfecto. Otra pregunta que tengo acá, si vos no Te crees picaste, Edgar. que... ¿Me escuchás o no? ¿Ahí me estás Sí, te escuchando? escucho. Ok. Sí, sí. Perdón, pero tengo mala conexión. Si no crees que tanto las obras sociales y las prepagas no deberían incorporar bajo su prestación el tema de los servicios de cuidado. No todas lo tienen, son muy pocas, y muchas veces hay que tratar de incorporar o introducir un recurso de amparo para que así sea. Absolutamente, absolutamente. Miren, se me pasó de decirlo, pero al principio yo mostré la ley que fue enviada por el Gobierno Nacional al Congreso, que está ahí medio parada, que es una ley que propone el Sistema Integral de Cuidados. Yo creo que acá nosotros, las personas mayores, los profesionales de la gerontología, etcétera, por eso estoy hablando de armar un movimiento, ¿no? Con lo que implica la palabra movimiento, en el sentido de amplitud, en el sentido de poner el cuerpo, en el sentido de tener valores y objetivos claros. Tenemos que proponernos leer ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene un artículo donde dice que el programa médico obligatorio debe incluir prestaciones para las personas mayores con dependencia. Y ese artículo nos tenemos que agarrar de eso, porque cuando se hizo la presentación del proyecto, de las primeras prestaciones que se iban a dar, que lo hizo el presidente con la ministra de Género, tuve el honor de haber sido invitado, éramos pocas personas ahí, y todo lo que se anunció era para las chicas. Está bien, las chicas dieron la lucha, y a ver, uno en su vida individual, ¿no? Si tiene que elegir, yo
Si tengo que elegir comprarme un vestido yo o comprarle para mi nieta que tiene un premio de 15 el sábado, obvio que voy a elegir el vestido para mi nieta. Eso es a nivel individual. Pero a nivel de la política pública, hay que reconocer derechos. Y las personas mayores tenemos los mismos derechos a recibir las prestaciones sociosanitarias que nos corresponden. Los derechos no se pierden con la edad. Entonces, tenemos que tener estas 2 o 3 cuestiones muy claras, leernos esa ley, estudiar y avanzar sobre eso. Miren, a los alumnos de la maestría, no sé si por acá hay alguno, creo que sí, la vi a Ivana, pero no sé si habrá algún otro, ahí está, como trabajo final, van a tener que hacer un análisis de qué prestaciones se incluirían en el programa médico obligatorio y cuánto costarían. Porque otra cosa que no se hace es saber cuánto cuesta. ¿Sí? Como el avestruz que esconde la cabeza, no quiero ni hablar de esto. Es muy difícil. Yo ahora justamente, perdón que coincida con la maestría, pero bueno, incluí una materia que tiene que ver con el diseño de prestaciones sociosanitarias en las obras sociales, con el fin de provocar, de invitar a presidentes, a directivos de obras sociales para que vengan y cuenten. Y créanme que salvo PAMI, IOMA, bancarios y Lucifuerza, creo que no encontré otra que me diga, dale, voy. Todos te dicen, mira, lo que tengo es poquito. En un mundo donde cada vez las personas mayores somos más. Y donde sabemos que si hay prestaciones de atención a la dependencia y podemos empezar, porque también ahí se puede prevenir, rehabilitar. Lo que pasa es que falta mucho conocimiento también alrededor de esto. Pero no tenemos idea de los costos. Entonces, bueno, hay que avanzar en eso. Ahí Perdón, me estoy tiraste 2. extendiendo No, mucho no, con no. respuestas. Quedan las 2 últimas preguntas y cumplimos el horario. Bueno, Y bueno, ahí comprometiste a los estudiantes de la maestría que hagan la tesis por ese camino, Silvia, casi sin sí. querer queriendo. Bueno, ahí está. Claro, porque Edgardo también es un exalumno y bueno, ya está, Edgar. Y además tenemos una fórmula para sacar los cálculos, después Iván, date cuenta que es bastante sencilla. Bueno, y las 2 últimas preguntas. Una que también está, digamos, encuadrada dentro de lo que es el derecho. Si vos no crees que las voluntades anticipadas no serían un instrumento eficaz al momento de pensar en la necesidad de un cuidado y un apoyo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, no sé si, a ver, la voluntad anticipada desde ya es importantísimo. Pero yo, y bueno, me remito un poco a mi situación personal y una situación de una amiga que vivió una situación de tener que internar a su mamá en una residencia. Y charlamos mucho y lo que ella hizo fue escribir un libro sobre su mamá. Escribir un libro es escribir el día a día de su mamá, ¿no? A qué hora se levanta, qué le gusta desayunar, cuántas veces va a la peluquería, qué tipo de ropa, qué colores, qué música. Eh, entonces, cuando finalmente llegó a su mamá a la residencia, la gente de la residencia se lo agradeció profundamente, porque ya conocía a esa persona. Entonces, digo, todo lo que podamos adelantar y adelantarnos, y acá viene el tema de nuevo del edadismo, ¿no? Yo lo hablo para los otros, pero lo hago yo, no, porque a mí nunca me va a pasar, nunca me va a tocar, porque famosos viejos son los otros. Exactamente lo que está diciendo ahí Laurita, ¿no? Conocer la historia de vida de esa persona, que es estar atento, de nuevo, estar atento. Sí, por supuesto que todo lo que sea adelantar sirve y está bueno que los jóvenes impulsen esto también, ¿no?
había una página web muy interesante, yo creo que cuando estabas vos en la maestría, yo lo comenté, Edgardo, que le preguntaba a las personas cómo veía su vejez y qué cuestiones aceptaría y cuáles no. ¿No? Por ejemplo, ¿a usted le gustaría estar internado en una residencia? ¿Usted aceptaría que le hagan, no sé, tratamientos, operaciones cruentas, o que no sé qué, o que no sé cuánto? Estaba maravillosa. Una de las alumnas quiso hacer la tesis con eso y no conseguimos que nos se dieran los derechos para... Bueno, ya después cambio de tema. Pero tiene mucho que ver con esto de la bioética y las decisiones anticipadas, etc. A mí me parece que pensar en estas cosas, hablar de estas cosas, requiere primero estar abierto. Y cuento algo cortito. Cuando yo estaba con este tema dando vueltas en la cabeza, como me pasa cuando me intereso en un tema, al día siguiente voy a la casa de mi hijo, estábamos tomando mate, y entonces, no sé qué, alguien sacó un tema, no fui yo, y entonces él me dijo, bueno, mami, pero tu situación, vos, a ver, cuando necesites te vas a venir a vivir con nosotros. ¿Qué? Le dije yo, ni loca. No se me cruza por la cabeza. A ver, lo que más amo, mis hijos y mis metas, pero nunca viviría con ellos. Entonces, yo creo, honestamente, que el tema de que yo estaba pensando y tratando de contestar esa encuesta, dio cierta apertura para que apareciera el tema en mi familia, donde saben que yo de esto hablo todo el tiempo con todo el mundo, menos a veces con mis hijos. Entonces, animarse, prestar atención y que los otros nos presten atención también. Perfecto, Silvia, con esta cerramos, que en realidad son dos en una, ¿no? Porque, ¿qué sucede con la economía del cuidado? ¿Por qué algo tan necesario para la vida es tan poco reconocido? Y en ese marco, siempre culturalmente sabemos que la que lleva la bandera del cuidado es la mujer, con los cuidados informales, ¿no? Porque esa mujer se está privando de salir a trabajar para cuidar a su miembro familiar. Bueno, ¿qué pasa con esto, no? Bueno, sí, este es un tema que desde el Ministerio de las Mujeres se está trabajando mucho, pero que de todas maneras el trabajo de cuidado es un trabajo desvalorizado, es un trabajo desvalorizado incluso hacia dentro de las propias familias, ¿no? Los que no cuidan no le prestan toda la atención al que cuida, ni se preocupan de cuidar al que cuida. Yo creo que este es un punto en el cual Argentina está avanzando, por lo menos está avanzando desde la academia, está avanzando en posiciones que tomamos muchas personas que estamos vinculados al campo gerontológico. De todas maneras creo que es un tema, ¿no? Y es muy impresionante cómo las circunstancias que viven las personas que cuidan, ¿sí? A mí me ha tocado entrevistar muchas chicas, casi todas mujeres, que se ofrecían para cuidar en casa, para acompañarme en un momento en que mi marido estuvo en una situación más complicada, ahora gracias a Dios está mejor. Ustedes me creen que la mitad de ellas venían con botón antipánico. O sea, la mitad de ellas habían decidido salir a trabajar y además tenían en su casa un marido golpeador. O lo tenían afuera de su casa, pero rondando la casa. Entonces, mujeres pobres, con hijos, mujeres de 40 años, abuelas, y con botón antipánico. Entonces, es muy conmovedor pensar que esas mujeres a quienes le vamos a dejar lo que más queremos en la vida, o lo que queremos, viven situaciones tan difíciles. Y además vienen para cuidarme a mí, para que yo respire. Una mujer en esa situación ayuda a otra mujer.
Es muy impresionante. Es muy impresionante el mundo de las cuidadoras y los cuidadores. Y es muy diverso, por supuesto. Es como el mundo de las residencias, ¿no, Edgar? Hoy hablábamos y decíamos, bueno, no todas son iguales, ¿no? Pero después el vínculo que se da hacia adentro, ¿no? El vínculo entre esas mujeres que están cuidando, que en algunos casos me ha tocado visitar a algunas amigas que son 2 o 3, y la persona que requiere los cuidados. Entonces, hay muchas cosas que se atraviesan y que vale la pena estudiar más, investigar más. A mí me parece, yo lo digo honestamente, y lo vengo diciendo hace tiempo, este tema de los cuidados necesita un abordaje totalmente distinto. No podemos seguir dando los cursos de capacitación que empezamos en los años 90. Le metimos un poco de cuidado paliativo, le metimos un poquito de cuidado de personas con Alzheimer, nos retocamos un poquito, pero las habilidades concretas para empatizar, para prestar atención, para estar atentos, para no venir con un guión, sino ver, a ver, ¿qué guión tiene este señor que fue mecánico toda su vida? Y que es tan distinto a este Luis que tengo yo, que fue artista toda su vida. ¿Con qué guión entro a cada casa? ¿Y qué es esta señora que está acá y esta familia? ¿No? Es magia lo que hacen las personas que entran a esta situación. Y están realmente muy poco valorizadas, mal remuneradas, y además, lo que es peor, sin red de apoyo. Sin red de apoyo. Porque las empresas las largan. Y ahí te va el cuidador a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde trae el kinesiólogo, a las 5 a la fonoaudióloga, y nadie controla, nadie los junta en equipo. Esto es otra cosa importantísima. Yo creo, Edgardo, mira, que una residencia como el de Dorvador tiene que armar este sistema integral integrado. Y como si tuviera un poco, si está Romina ahí, que veo algo, me va a querer matar. Pero a mí me parece que es así el camino, ¿no? Que es que una institución con prestigio en la comunidad, que nos da seguridad en la comunidad, que puede ser el hogar de Dorvador o pueden ser otros que a lo mejor no tienen tantas estrellas, pero que dan servicios de calidad. Y que entonces puedan recomendar cuidadores para cuando las personas pueden tener un alta, cuando rehabilitan un poquito, o retrasar un ingreso, o que puedan tener un centro de día donde la misma gente de la comunidad va, ¿no? Y esto que hoy me decías, que yo conté tantas veces, que bien que ver, ¿no? Un jardín de infantes pegado, donde las personas mayores escuchan las voces y las risas de los pibes. Me parece que lo que más sirve es esto, es repensarlo de nuevo. No copiemos tanto, sí, estudiemos, aprendamos de todo lo que los países más evolucionados o más desarrollados han ido haciendo. Pero nosotros tenemos nuestras características y tenemos nuestros avances. Y tenemos gente como mucha de la que está acá, con mucha formación y mucha preparación. Así que yo los convoco a que empecemos a armar un movimiento por los cuidados, que marchemos hacia una sociedad del cuidado, donde nos cuidemos entre todos, jóvenes, viejos, chicos, juntos aprendamos a cuidarnos mejor. Bueno, Silvia, la verdad que muchas gracias. Yo soy un convencido que las estrellas sirven para embellecer el cielo y no para reemplazar la sensibilidad, ¿sí? Que muchas veces falta. Y esa sensibilidad quizás falta desde todos los ángulos, desde todos los profesionales, la familia, la comunidad, los gestores políticos. Entonces, por eso está bueno ponerse en los zapatos del otro, cómo le gustaría envejecer, cómo le gustaría que lo traten. Agradecerte tu generosidad, tu solidaridad, tu transferencia de conocimiento.
siempre nos llevas a pensar y a reflexionar con algo que no tienen todos, que es la mesura, ¿no? Y no hacer priorizar el ego por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Quién es el que tiene la voz cantante? Bueno, eso no sucede contigo. Y ese es un plus que tenés vos, y no lo tienen muchas, y le agregaría 2 cuestiones más. Hoy nos hiciste emocionar, y hoy demostraste otra palabra que también escuchamos y me terminó emocionando, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Cuando Luis estuvo a tus espaldas, aquellos que sabemos la historia, se produjo un espacio de 10 segundos, ¿no? Pero me parece que esa imagen de alguna manera terminó ilustrando más y reforzando más para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de apoyo y de cuidado. Así que, La próxima nada, lo traigo. Me parece que agradecido en nombre de toda la institución que nos permite trabajar con libertad, que eso tampoco sucede en todos lados. Esto es el trabajo de todo, de Romina, de Sergio, de las chicas de comunicación, que la gente quizás ve el armado, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en el backstage de las cuestiones uno termina discutiendo a ver qué tema ponemos, qué eje temático nos toca. Inclusive nos ha pasado con vos, comenzamos con un tema, y vos tenés ese conejo que siempre sacás de la galera y decís, bueno, déjamelo pensar, y lo terminás pensando y le das una impronta nueva. Esto la gente no lo conoce, entonces tiene doble mérito. Gracias totales, como decía Cerati. Gracias totales, Silvia, de todo corazón y en nombre de toda la institución. No, Y me un hiciste abrazo llorar, ¿qué grande. querés que te diga? Bueno, un abrazo grande a todos y a todas. Y bueno, es un llorar compartido por todo lo que nos falta hacer, pero es un llorar por todo lo que queremos, la vida, la gente, y es un prestar atención a lo que le pasa al otro. Así que gracias, Ricardo. Gracias a Romina, gracias al hogar, a las chicas de comunicación y a todos ustedes por bancarse la charla y los comentarios tan hermosos que recibieron.